Bien, estamos con el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, para conversar acerca de varios temas. Ministro, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ha estado en el sur del país viendo temas vinculados al asunto de los sismos, la prevención para los terremotos. Aquí, digamos, a propósito de los terremotos que ha habido, del terremoto que ha habido en Chile, en el norte de Chile, se puso en evidencia la diferencia que hay entre la capacidad de organización de los chilenos y la que tendría nuestro Estado si es que ocurriera algo similar. Me imagino que eso ha sido motivo de preocupación de parte del gobierno. Bueno, ¿a qué conclusiones, qué ha visto usted, qué se puede hacer? Bueno, un tema inmediato es algo que es importante también compartir con la comunidad, con los ciudadanos, que es, cuando hablamos de tsunamis, los tsunamis que se originan por los sismos, como todos sabemos, cuando estos son por sismos en el lado de Asia, uno tiene un tiempo para prepararse, para predecir, pero cuando suceden en nuestras costas, claro, en este caso último ha sido en Iquique, que está, digamos, tiene 200, 300 kilómetros de nuestras costas, el tiempo es mucho menor. De hecho, si ocurre frente a la costa peruana y cercano al Zócalo, puede ser que el tiempo de reacción que nos dé no sea más de 10, 15 minutos, con lo cual todos los protocolos que tenemos no funcionan adecuadamente. Pues inmediatamente hemos tomado una decisión, luego de conversar con pescadores, con dirigentes en los centros poblados en la costa de Tacna principalmente, y ayer estuvimos reunidos con casi 100 alcaldes, y hemos tomado la decisión, ya estamos trabajando en eso, en instalar alertas auditivas, sirenas en buena cuenta, sirenas muy potentes que tienen un radio de acción de prácticamente 6 kilómetros, pero un diámetro de acción de 6 kilómetros, que permitirían, a través de unos mecanismos que están enlazados directamente con sensores del IGP básicamente, poder dar rápidamente, en muy pocos minutos, una alerta, pero que por supuesto esto, que lo vamos a hacer en 80 centros, en 80 localidades, son 100 sirenas que vamos a instalar, pero que por supuesto tiene que estar acompañado del debido entrenamiento con la población, que la población tenga ya el hábito, que sea instintivo, inmediato, que escucha la alarma y ya sabe qué hacer, ya sabe que tiene que llevar su maleticito, ya sabe las rutas de escape, ya sabe qué tiene que hacer con todo, de modo tal que la evacuación sea ordenada, porque de otro modo la evacuación en sí misma puede ser otro riesgo. Problema, claro. Ahora, pero como decía un directivo del INDECI, la principal alarma es el terremoto mismo. Una vez que se produce, si es suficientemente fuerte, la gente se da cuenta. Entonces lo primero que tiene que hacer es, como dijo él, buscar la vertical, que significa ir hacia lugares altos. Así es. Apenas hay un terremoto, es decir, esa es la alarma es el terremoto mismo. Así es. Pero me imagino que eso... un tema, sí, simplemente un comentario breve. Estuvimos en este programa acá con el doctor Jorge Heró, que es director del Instituto de Radioastronomía de la Universidad Católica, que ellos han desarrollado una metodología para predecir sismos con 15 días de anticipación. 15 días de anticipación, ya lo han probado. Y esto es instalando magnetómetros, porque él señala que antes de un temblor o de un sismo hay fenómenos electromagnéticos con cargas eléctricas que surgen de la fricción de las placas tectónicas, y eso se detecta con un magnetómetro, y con 15 días de anticipación se pueden predecir. Entonces, de repente, instalando magnetómetros en todo el país, habría que hablar con este señor, ¿no? Porque eso sería un gran aporte. Sin duda, y en ese lado tenemos al IGP, que lo dirige don Ronald Woodman, que es una autoridad también en estos temas. Le pregunté, no tenía idea del tema. Bueno, comentamos sobre el tema, y aquí hay que acudir a todo. Puede ser que haya escepticismo, pero igual hay que tomar interés, hay que ver, hay que experimentar, claro, hay que tomarlo, porque acá nada sobra, todo por supuesto dentro de un trabajo que sea organizado, ¿no? Bueno, uno de los otros temas es el famoso, la lucha contra la minería ilegal. En Madre de Dios parece que no han quedado satisfechos con las conversaciones, los acuerdos, no sé si hay en este momento un paro, creo que lo hay. Y eso es algo que se va a aprender recurrentemente luego de la decisión del gobierno de poner cuotas a la distribución de combustibles, lo que debe haber reducido tremendamente el abastecimiento en Madre de Dios y por lo tanto, digamos, dejado sin ese elemento vital a la minería ilegal. ¿Cómo se está manejando este asunto? Sí, y para patentizar lo que se comenta, se estima que entre el 85 y el 90% del combustible que se consume en Madre de Dios no se puede explicar por otra cosa que por actividades ilegales. Uno hace los conteos más generosos de la poca industria que hay, de los vehículos y demás, y no hay manera. Es muy evidente que el combustible va a actividades ilegales de diversos tipos, entre ellos por supuesto la minería ilegal.
Al inicio, cuando se aplicó el tema de cuotas, en algunos casos afectaba a otras actividades turísticas, por ejemplo, pequeños lodges que tenían sus grupos electrógenos y que por supuesto tenían un consumo. Ahí hicimos una precisión, sacamos a esas localidades donde efectivamente tampoco había actividades ilegales que se hubieran identificado, pero hemos mantenido en la zona central. Y efectivamente, el día de hoy, el reclamo es principalmente originado por los intereses de la minería ilegal. Ahí tenemos que balancear primero el rigor que debemos mantener allí, porque acá no hay concesiones con lo que es minería ilegal. Allí sí debo felicitar, y esto también hay que levantarlo, las autoridades, los congresistas que están acompañando estas demandas de la población de Puerto Maldonado coinciden con nosotros en un rechazo a la minería ilegal. La autoridad también de Madre de Dios, el presidente de Madre de Dios también. El presidente de Madre de Dios. Entonces, a partir de ello, lo que estamos en este momento estudiando son medidas técnicas para ser mucho más fino, porque también es cierto que acá uno, del mismo modo que tiene que ser muy riguroso, muy firme con las actividades ilegales, tiene por otro lado que ser muy cuidadoso con las formales, que son nuestros aliados. Lo que se trata es formalizar todo, ¿no? Y ahí los ajustes que sean necesarios, por supuesto, son temas que ya estamos estudiando, a efectos de que no haya una afectación a lo formal. Pero con lo que es ilegal, allí sí no hay ningún tipo de concesiones, y yo me felicito, como digo, a las autoridades que están de acuerdo en que la minería ilegal hay que combatirla, pues. O sea que no va a haber, digamos, no se va a ceder en cuanto a aumentar las cuotas que ya se habían establecido, etcétera. No se va a ceder en lo que son los controles para las actividades ilegales. En lo que son actividades legales, darles alguna comodidad, alguna holgura, eso siempre se puede hacer, pero en lo que es ilegal, allí sí ningún tipo de concesión. Pero veo que va a haber un Consejo de Ministros descentralizado dentro de unas semanas, creo, ¿no? En Madre de Dios. Lo que hemos conversado con las autoridades de Madre de Dios, que ese es un tema, digamos, que juega en cuerda separada, es que efectivamente Madre de Dios se tiene muchas necesidades. De hecho, para puntualizarlo, cuando estaba en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, vimos que Madre de Dios había pues mucho atraso, y nosotros le ofrecimos a las autoridades presupuesto para hacer obras. No tenían ni un solo estudio, entonces tuvimos que pasar a darles dinero para que hagan estudios. Recién se están haciendo los estudios, y como esto igual en varios otros temas, pero acá se necesita una acción del Estado, más allá del tema de minería ilegal, porque Madre de Dios en concreto efectivamente tiene un atraso. La interoceánica fue un buen impulso, pero ese impulso no se ha traducido en otras actividades y otras medidas que deben tomarse para apuntar al desarrollo. Entonces también estamos trabajando en generar esta base, y en este Consejo de Ministros descentralizado pues nos estamos dando un tiempo mayor, y eso lo ha comprendido la autoridad, pues vamos a plantear las medidas para poder darle un impulso a todo lo que es actividades legales, mejor infraestructura, mayor seguridad y todos los elementos pues que son requeridos. Ahora, hay que combatir la minería ilegal, pero como usted bien dijo, también hay que formalizar a la minería artesanal en general, la pequeña minería, toda aquella que no es ilegal. Así, ¿no? Es. Que son cientos de miles de mineros informales. Y para eso ya se ha visto que los requisitos establecidos existentes, incluso en el régimen, digamos, de formalización acelerada, son incumplibles. Son demasiado fuertes para un pequeño minero, ¿no? Que no puede pues pagar trámites por 100.000 soles o pagar una serie de requisitos, como, bueno, en el Perú el Estado está concebido pensado para, es como si estuviéramos en Suiza, ¿no? Se ponen unos requisitos para todo que no son reales. Entonces, lo que habría que hacer es simplificar drásticamente digamos, los trámites estos, de una manera radical. ¿Qué se va a hacer? Efectivamente, esto estaba previsto en la estrategia de formalización, y esto es lo que estamos trabajando y en los próximos días vamos a publicar. Es lo que hemos denominado, que como digo, ya estaba previsto en el plan original, las estrategias de saneamiento, que recogiendo la experiencia de esta primera etapa, efectivamente tenemos que tomar en algunos casos decisiones drásticas para poder viabilizar la formalización, y allí también tomé en consideración la gran diversidad de casos que hay. No es lo mismo hablar de minería informal o formalizable en Chala que hacerlo en Madre de Dios. Son minerías completamente distintas, son volúmenes distintos. En el caso, por ejemplo, de Madre de Dios, que ese es un tema importante de puntualizar, la mayor parte de la minería no es formalizable, puesto que está en lecho de río, y el lecho de río está absolutamente prohibido. Ahí no hay forma. Y eso también plantea una mayor dificultad, por eso que Madre de Dios el tema está tomando más tiempo, y somos conscientes de ello. Estamos generando marcos para los casos específicos, incorporar todas estas situaciones que hemos encontrado, de modo tal que podamos canalizar y encontrarles una salida. Ahora, no obstante ello, está claro que cuando se culmine el proceso de formalización, va a haber personas que el día de hoy están dedicados a la minería, y que ya no va a ver que esta es una actividad que les es conveniente.
Por tanto, para ellos también se tiene que generar una especie de reconversión, es decir, llevarlos a otras actividades en la zona o en otras zonas, de ser posible, en las propias zonas. Y por ejemplo, en el caso de Chala hay un gran potencial turístico. No en vano en Chala existe todavía un hotel de turistas, tiene muy buenas playas, hay unos valles interesantes, Yauca está muy cerca, tenemos a Carabelí, es decir, una serie de actividades donde el Estado, yo creo que ha estado ausente y debe impulsarlas para generar otro tipo de sectores de desarrollo que puedan absorber a las personas que ya dejarían dedicarse a la minería informal. ¿Cómo se va a manejar el caso de la gran cantidad de mineros informales que están en concesiones de terceros, que han invadido, en fin, donde tendrían que llegar a acuerdos con los concesionarios, con los dueños de los, digamos, de los denuncios, para tener un contrato de explotación, en fin, para permanecer ahí? Y si el concesionario no quiere, pues se convierten en ilegales. Entonces este es un asunto complicado. ¿Qué se va a hacer? Ese es un gran reto y ya el Ministerio, y esto está dentro en el marco de esta estrategia de saneamiento, precisamente hoy conversaba con el Ministro de Energía y Minas, que ya ha tomado contacto con los gremios mineros, porque efectivamente es necesario generar un espacio para poder hacer la formalización. Tomando en consideración que hay distintas situaciones, hay situaciones efectivamente donde hay un titular minero que tiene todos los derechos, pero que en la práctica viene trabajando con la minería informal desde hace 10 años o más, y de facto ya hay un acuerdo ahí. Claro. Lo que ahí se tiene que hacer es formalizar, darle la formalidad a ese acuerdo. Hay otros casos en los que efectivamente la minería ilegal se hace de manera subrepticia, es decir, hacen un aprovechamiento sin haber llegado a ningún acuerdo al titular, y ahí por supuesto el titular no tiene ninguna disposición, y allí habrá que ver de generar un esquema que sea favorable para los intereses de ambos y que sea sostenible, y donde no, pues hay que cautelar los derechos que existen, porque hay también un tema de estabilidad jurídica que es importante conservar. Entonces, como decía, es una variedad de situaciones que ya están identificadas en el Ministerio de Energía y Minas en ese extremo, que es uno de los más complejos y delicados. Ya está trabajando, ya tiene a personal generando las opciones, y creo que vamos a avanzar de manera muy sustancial en ese aspecto, que efectivamente reitero, son los más complicados. Casos en los que hay concesiones que no se usan en buena cuenta hace mucho tiempo. Y ahí la idea, alguien planteó, me parece que Roberto Usada, que se subieran los derechos de concesión, y entonces el que no usa pues tendría que dejarlos, o acortar el plazo, en fin, no sé. Así es, otra idea que se está manejando, que esas que bien comentas están, digamos, en la gama de posibilidades, es la de establecer, en analogía a lo que por ejemplo se hace en el campo de hidrocarburos, establecer plazos perentorios, con algunas holguras para que presenten planes, para que vayan avanzando, y que no sea pues esta titularidad de las concesiones un activo que es un papel que está ahí a la espera de una buena oportunidad y que priva al Estado y priva a la economía de una explotación económica. O subir los derechos, ¿no? Porque claro, que ya se hizo un ajuste en lo que es derechos, pero probablemente haya que dar un impulso un poquito mayor que ese.